Buenos días, alumnos. Vamos a desarrollar el tema hoy día en razonamiento verbal, que corresponde al título, tema, subtema, ideas principales y auxiliares. ¿Qué es el título? El título es la síntesis de todo un texto. Puede ser una frase mínima. A veces son 2 palabras o 3 palabras o más. Bien, veamos cuál es el tema. El tema es el asunto en torno al que gira y se organiza un texto. Generalmente sintetiza en un grupo de palabras que engloba el contenido del texto. Las características del tema. Expresa brevemente la idea central de un texto. Responde a las preguntas: ¿de qué trata el texto? ¿Cuál es el asunto del texto? Es desarrollado a través de la idea principal y de las secundarias. El subtema. El subtema es una derivación del tema, pero está mucho más delimitado. Así se torna más específico a medida que se desarrolla un tema. El subtema se remite a una parte o un párrafo del texto. Por otro, es evidente que el tema está presente en cada uno de los subtemas. ¿Cuáles son las características de los subtemas? Se expresan en subtítulos, desarrollan distintos aspectos de un mismo tema, agrupan ideas sobre el tema, ya sean principales o secundarias. Bien, veamos qué es una idea principal. Una idea principal es aquello que expone el contenido más importante de un texto. Es la idea de que se derivan o desprenden las demás ideas secundarias que conforman el texto. La idea principal se caracteriza porque se la excluye. Las demás quedan desvinculadas, sin sentido o dirección, motivo por el cual está fuertemente ligada al tema del texto. Las ideas secundarias son aquellas que expresan información específica respecto a lo que se afirma en la idea principal. Estas tienen como finalidad ampliar, explicar o complementar la información dada por la idea principal. Veamos las características. Una idea principal presenta la idea de mayor importancia en el texto. Posee autonomía dentro del texto. No puede suprimirse del texto, ya que ésta perdería sentido. Las ideas secundarias presentan ideas de menor importancia y son complementarias a la principal. Carecen de autonomía o son dependientes de la idea principal. Su ausencia no presenta consecuencias en el entendimiento del texto. Entonces, es importante que cada texto tenga, ¿no?, la idea principal, ideas secundarias. Esto se debe de identificar en el proceso de la lectura, ¿no? Si un texto no tiene el título, entonces el entendimiento y la comprensión del texto, uno va a precisar de qué trata el texto y ese es el título. Y luego ubica el tema, los subtemas, las ideas principales y las ideas secundarias. Bien, veamos en el texto del grafeno. Bien, dice el texto: este es un nuevo material bidimensional de características únicas que podría revolucionar los dispositivos electrónicos en pocos años. Es una estructura laminar plena de un átomo de grosor, compuestos por átomos de carbono en forma de panal de abeja. Conduce los cambios de temperatura y la electricidad. Tiene alta elasticidad, enorme resistencia. Es relativamente barato y poco contaminante. Aunque algunos expertos aún se muestran cautos, otros apuntan a que el grafeno se podría llegar a sustituir al silicio, con el que se fabrican los microchips, propiedad electrónica del grafeno. Puede utilizarse para fabricar ordenadores mucho más aptos que los actuales, ello mediante sustancias como el oro. Entonces, en la primera interrogante, ¿qué dice? ¿Cuáles son las principales características físicas del grafeno? Entonces, la respuesta será: es una estructura laminar plana, además tiene alta elasticidad y resistencia. En la segunda pregunta, ¿a qué partes de la industria favorecería el empleo del grafeno? No, a la informática y a la robótica. Bien, entonces, y en la tercera es una opinión personal, con sus propios recursos. ¿Cómo incidiría el uso del grafeno en la lucha para proteger los medicamentos?
Entonces, si el texto me dice que es menos contaminante, desde luego alude a ser un contexto favorable para la salud, ¿no?, de las personas. Bien, muchas gracias. Con esto finalizo. Buenos días, alumnos. Vamos a desarrollar el tema hoy día en razonamiento verbal, que corresponde al título, tema, subtema, ideas principales y auxiliares. ¿Qué es el título? El título es la síntesis de todo un texto. Puede ser una frase mínima. A veces son 2 palabras o 3 palabras o más. Bien, veamos cuál es el tema. El tema es el asunto en torno al que gira y se organiza un texto. Generalmente sintetiza en un grupo de palabras que engloba el contenido del texto. Las características del tema. Expresa brevemente la idea central de un texto. Responde a las preguntas: ¿de qué trata el texto? ¿Cuál es el asunto del texto? Es desarrollado a través de la idea principal y de las secundarias. El subtema. El subtema es una derivación del tema, pero está mucho más delimitado. Así se torna más específico a medida que se desarrolla un tema. El subtema se remite a una parte o un párrafo del texto. Por otro, es evidente que el tema está presente en cada uno de los subtemas. ¿Cuáles son las características de los subtemas? Se expresan en subtítulos, desarrollan distintos aspectos de un mismo tema, agrupan ideas sobre el tema, ya sean principales o secundarias. Bien, veamos qué es una idea principal. Una idea principal es aquello que expone el contenido más importante de un texto. Es la idea de que se derivan o desprenden las demás ideas secundarias que conforman el texto. La idea principal se caracteriza porque se la excluye. Las demás quedan desvinculadas, sin sentido o dirección, motivo por el cual está fuertemente ligada al tema del texto. Las ideas secundarias son aquellas que expresan información específica respecto a lo que se afirma en la idea principal. Estas tienen como finalidad ampliar, explicar o complementar la información dada por la idea principal. Veamos las características. Una idea principal presenta la idea de mayor importancia en el texto. Posee autonomía dentro del texto. No puede suprimirse del texto, ya que ésta perdería sentido. Las ideas secundarias presentan ideas de menor importancia y son complementarias a la principal. Carecen de autonomía o son dependientes de la idea principal. Su ausencia no presenta consecuencias en el entendimiento del texto. Entonces, es importante que cada texto tenga, ¿no?, la idea principal, ideas secundarias. Esto se debe de identificar en el proceso de la lectura, ¿no? Si un texto no tiene el título, entonces el entendimiento y la comprensión del texto, uno va a precisar de qué trata el texto y ese es el título. Y luego ubica el tema, los subtemas, las ideas principales y las ideas secundarias. Bien, veamos en el texto del grafeno. Bien, dice el texto: este es un nuevo material bidimensional de características únicas que podría revolucionar los dispositivos electrónicos en pocos años. Es una estructura laminar plena de un átomo de grosor, compuestos por átomos de carbono en forma de panal de abeja. Conduce los cambios de temperatura y la electricidad. Tiene alta elasticidad, enorme resistencia. Es relativamente barato y poco contaminante. Aunque algunos expertos aún se muestran cautos, otros apuntan a que el grafeno se podría llegar a sustituir al silicio, con el que se fabrican los microchips, propiedad electrónica del grafeno. Puede utilizarse para fabricar ordenadores mucho más aptos que los actuales, ello mediante sustancias como el oro. Entonces, en la primera interrogante, ¿qué dice? ¿Cuáles son las principales características físicas del grafeno? Pero la respuesta será: es una estructura laminar plana, además tiene alta elasticidad y resistencia. En la segunda pregunta,
¿A qué partes de la industria favorecería el empleo del grafeno? No, a la informática y a la robótica. Bien, entonces, y en la tercera es una opinión personal, con sus propios recursos. ¿Cómo incidiría el uso del grafeno en la lucha para proteger los medicamentos? Entonces, si el texto me dice que es menos contaminante, desde luego alude a ser un contexto favorable para la salud, ¿no?, de las personas. Bien, muchas gracias. Con esto finalizo.